Y otro lugar al que suelen venir mucho las personas cuando están en Estados Unidos es esta tienda que se llama Ross. Y dicen que es una tienda donde se vende ropa de marca o algo así a bajo precio. A mí no me interesa la ropa de marca, pero voy a chismosear a ver qué se ve. Y saben qué es lo mejor, tengo otro video donde les muestro cómo moverse muy fácil con transporte gratis por Miami, y lo mejor es que estaba allí en Brickell City Center y vine en el Metromover totalmente gratis y me dejó aquí, no tuve que pasar calles ni nada, prácticamente encima del almacén. Vamos a ver qué hay en esta tienda, vamos. Llegamos a Ross, la tienda más famosa de Estados Unidos si de compras se trata, de ropa y de accesorios. Estamos acá, esto sí es una cosa muy gringa. Aunque es todo anticuado, me siento como en los 70, 80, es todo viejito. Pero sí se ve que hay cantidad de ropa para la gente que quiera. Miren esto, $8. Por allí un bolso de $20, $12. La verdad sí hay mucho. Pero sí, esto sí significa gringo. Calvin Klein 24. Ay, miren estas lollipops. A ver, y empezamos a ver por acá marcas. Tenemos estas Reebok, $29. No, quiero algo más barato, de $5. No, mentiras, de 10, de 15. Para llevarle a mi hermano, pero no, pero estos zapatos Adidas, estas Adidas están en ¿cuánto? Oh, por Dios. Están en $39 igual. Siguen siendo baratas. Y lo que yo me he escuchado es que las mujeres sobre todo vienen acá porque se mueren por los bolsos. Y es que hay de muchas marcas. Guess. Guess. Mentiras, no sé, hay de varias marcas. Tommy, mira que hay un Tommy. Están bien bonitos, pero la cosa es que yo no soy mucho de bolsos. Pero mire, este está en 28, este Guess que les mostré está en 32. Mire, incluso tiene zona de maletas. 79, mire, grandes, unas pequeñas a 40. No, la verdad, este sí me está sorprendiendo más que Walmart. Tiene muchas cosas muy chéveres, muy bonitas y baratas. También zona del hogar, alfombras. Mira esta alfombra, $15. Ay, la zona que estaba queriendo ver, la zona de perritos. Voy a llevar un regalito a mi Samba. ¿Qué tanto dinero? Miren, es que sobre todo son cosas de marca. Estos zapatos Calvin Klein, me imagino que son pues de colecciones anteriores, $33. Estos Adidas, 39, $40. Uy, estos son pesados, ¿quién se lleva eso? Y sí, hay muchos bolsos muy lindos. Lástima que a mí, bueno, lástima no, mejor, que a mí no me gustan mucho los bolsos. Y más de solo pensar el hecho de cargarlos en la maleta, ay, qué pereza. Varios días después. Ay, qué bendición encontrar aquí en Miami, ir caminando y encontrar dónde sentarse. En Brickell y otras zonas es difícil, pero acá, miren, en Coral Gables sí hay donde. Han pasado varios días y hoy vine a otro Ross, esta vez en la zona de Coral Gables por Miracle Mile, y miren que este está mucho más grande y más bonito. Creo que tiene más variedad, miren. Es que hay de estos almacenes por muchas partes de la ciudad. No, es que este sí está inmenso. Miren la zona tan amplia solamente de casa. Todo esto es de solo sábanas, de almohadas, de cobijas. Al que yo fui allá en la zona de Brickell era más pequeño. Este está súper grande. Quiere uno llevarse un montón de cosas. La variedad de zapatos impresionante, y es como más barato que el otro lado que fui, a $12. Unas zapatos, mire estas chanclas a $10. Miren la cantidad de zapatos, todos de marca, a $20. Miren esa cantidad de zapatos. Y eso que está solo la zona de mujeres.
muchos zapatos. Por ejemplo, aquí hay unos tenis. Estos tenis son Puma, $30. Mira, qué cantidad de zapatos. Mira estas zapatillas de mujer tan bonitas. Que son Gucci. Creo que son Gucci, $25. Si les soy sincera, a mí esta soledad tan extrema, no. Definitivamente no. Por ejemplo, esta zona ya yo decía, ay, está más bonita, más parecida a los países de Europa. Pero el hecho de que no haya nada de vida, ni una persona por ahí caminando, no me gusta. La verdad no me gusta. Para pasear unos días está bueno, pero para vivir supremamente triste, y eso que estoy en una buena zona. Una semana después. Pasaron varios días y llegué a Miami Beach. Aquí encontré la tienda de Ross que más me gustó, la que tenía más variedad dentro de las 3 que conocí en Miami. Caminando por Miami Beach. Ay, la mejor zona de Miami, Miami Beach, me encanta. A los que viajan, yo no sé si les pasa como a mí, a los que ya han viajado mucho, no sé si les pasa que hay veces uno es difícil de sorprender y otras veces uno se sorprende, se sigue sorprendiendo. Así ya uno ha conocido muchos países, uno llega a un lugar y uno es como, no puedo creer que yo esté en este lugar, y eso me pasa en este momento aquí en Miami Beach. Yo como que sigo sin creer que yo esté caminando por estas calles que uno veía en televisión de toda la vida. Es increíble. Realmente viajar es una gran ganancia. Ya nadie le va a quitar eso. Vamos a llegar a viejitos y decir, conocí una parte del mundo. Son historias que ya son una gran ganancia. Qué bendición, la verdad, poder tener estas oportunidades de conocer el mundo, porque no todo el mundo lo puede hacer, obviamente. Bueno, y también pues que uno busca la manera, porque tampoco es que yo tenga montones de dinero, pero que tengo la posibilidad de tener inteligencia para buscar las maneras de venir a estos espacios, de arriesgarme, porque hay que tener mucho valor también. Y con este calor que hace en Miami se aprecia mucho pasar por estos. Pero esto nos refresca casi. Y nuevamente, sin estarlo buscando, llegué a todas las tiendas famosas de Estados Unidos. Esta se llama Five Below. Tengo entendido que son cosas como baratas, como $1, $2. Sí, tiene como mucha pendejaditas varias. Vamos a ver de qué me antojo. Wow, aquí sí es el Palacio de los Dulces, lo que me encanta a mí. Y sí es más barato, porque mire, estos en un supermercado valían como $3.50, $4, y aquí están a $2.50. Yo tengo un hermano que es 2 años más grande que yo, y no sé por qué en Estados Unidos no quiero sino buscar un juguete para llevarle. Me encantaría llevarle un juguetico. ¿Qué juguete le llevo a mi hermano? Aquí en Five Below valen $5, en otros lados están más caros. No sé si hay algo de Star Wars, pero no veo. A él también le gusta mucho los Simpsons. Tal vez como algo de los Simpsons. No sé si un Krusty, un bar, no sé. Ahora no sé la cantidad de muñequitos que hay acá. Definitivamente me tengo que llevar estos chicles en polvo que comía en mi infancia. Aquí los encontré, aunque no parecen los originales, pero bueno, están baratos, a $2. Finalmente fui a conocer el Ross de Miami Beach, que fue el que más me gustó. Tenía ropa increíble y a buenos precios y mucha variedad. Estén pendientes a un nuevo video donde les mostraré todo lo que compré, las cositas que compré en Ross y en Five Below. Bye.